Íbamos con el equipo de redes hacia Baltimore, que debe estar a unas 2 horas de aquí, y de pronto, al pasar por Filadelfia, desde donde les estamos hablando, hemos visto la ciudad inundada de carteles de Dalí. Y da la casualidad que Dalí es el pintor que mejor entendió y más aplicó en sus obras de arte la proporción áurea, la proporción divina, esta relación misteriosa que arranca de una curva, vamos, de una recta geométrica hace más de 2000 años y que luego aparece en la cría de conejos, en los pétalos de las rosas, en los cuadros de Dalí. Es la relación misteriosa entre los números y la belleza. Mario Livio es director del instituto que gestiona el telescopio Hubble. Sus campos de interés abarcan desde los agujeros negros a la formación de planetas. Además, es un fanático del arte y ha publicado libros acerca de la intersección entre arte y ciencia. Mario, les voy a decir algo a los telespectadores. Por supuesto. No estoy muy seguro de que vayan a creerme. Oye, a saber qué dirán si les sugiero que trazando una línea como esta, así, tal y como hizo el inventor de la geometría hace más de 2000 años, y luego creando una proporción aquí, por ejemplo, si les digo a mis telespectadores que esta línea, trazada hace más de 2000 años, Sí. de aquí surge una proporción que luego la encontramos en las galaxias, Sí. en los pétalos de las rosas, en los cuadros e incluso en las pirámides, parece ser. Es sorprendente, ¿verdad? Increíble. Sí, por este motivo mis editores, cuando escribí el libro, hablaron de el número más asombroso del mundo. Es decir, resulta increíble que a partir de algo tan simple como lo que has demostrado que hizo Euclides en el año 300 a.C., se descubriera un número que luego aparece en las plantas, en las galaxias, en la bolsa. Pero eso fue lo que pasó. Existe un número que rige tanto la disposición de los pétalos de la rosa como las dimensiones de las obras de Le Corbusier, que se esconde entre las partituras de Debussy y tras la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, que define la dinámica de los agujeros negros y la estructura microscópica de algunos cristales. Si quiere saber qué número es, siga las siguientes instrucciones, son muy sencillas. A partir de cualquier número, súmele el siguiente en orden ascendente. Empezaremos, por ejemplo, a partir del 0. Obtendrá una secuencia numérica infinita formada por números cada vez más grandes. ¿Y dónde está ese misterioso número del que hablábamos? Dividiendo cada término entre el anterior. Sorprendentemente encontrará que el resultado de este sencillo cálculo, a medida que lo realiza entre los términos ascendentes de la secuencia, se va aproximando a un número cuyos decimales son infinitos, el número phi. El descubrimiento de este extraño fenómeno matemático se lo debemos al italiano Leonardo Pisano, más conocido como Fibonacci, a principios del siglo XIII. Sin embargo, el número phi ya había sido definido por el griego Euclides 1500 años antes. Para ello, Euclides se sirvió de una recta imaginaria. Imaginó un punto concreto, un punto que dividiese la recta en dos segmentos más pequeños. Ambos debían tener una proporción concreta que se definía de la siguiente manera. La relación entre el segmento mayor y la recta debía ser la misma que la del segmento menor y el mayor. Y la división de ambas longitudes, independientemente del tamaño de la recta inicial, daba lugar a un número, el número phi, que definía una proporción, la que se ha dado en llamar divina proporción. Su divinidad es un atributo otorgado por otro matemático italiano, Luca Pacioli, en el siglo XV. Divina por encontrarla en los más diversos lugares de la naturaleza y en las más excelsas obras de arte. El hombre no solo la ha descubierto, sino que se ha valido de ella para la creación estética. Un ejemplo de creación geométrica es el rectángulo áureo, construido a partir de dos segmentos cuya proporción es phi.
Por otra parte, en el pentágono regular se esconde esta misma proporción. La relación entre sus lados y diagonales está definida también por el número phi. En el interior de esta figura encontramos el triángulo áureo. Pero la geometría nos depara más sorpresas. Y es que cuando se dividen ambas figuras, rectángulo y triángulo, obteniéndose progresivamente rectángulos y triángulos áureos más y más pequeños, en su interior se va configurando una misma figura, una espiral logarítmica. No se extraña a estas alturas de que las propiedades de esta se asocien también con phi, y que se encuentre en los más variados lugares de la naturaleza. ¿Cuál es el posible origen de esta proporción? ¿Era algo que estaba escondido en la naturaleza, en las leyes físicas, o se inventó? Creo que todo empezó con las cosas que tienen que ver con la simetría pentámera, ¿sabes? Como la estrella de 5 puntas, por ejemplo, también llamada pentagrama. Pentagrama. Sí, si miras a este tipo de estrella, a todos nos gusta. La bandera de Estados Unidos tiene 50 estrellas de este tipo, y bueno, a todos los discípulos de Pitágoras les gustaba mucho esta estrella, porque les gustaba mucho el número 5. El 5 era el número del amor, del matrimonio, y utilizaban dicha estrella como símbolo de su hermandad. Pues bien, en una estrella de este tipo, si miramos, bueno, si tomamos uno de los triángulos y consideramos la proporción de la longitud del lado del triángulo hasta la base del triángulo, eso es exactamente la proporción o sección áurea. Y cada vez que miramos un pentágono, por ejemplo, si tomamos un pentágono y trazamos una diagonal en dicho pentágono, la proporción de la diagonal al lado del pentágono es la proporción áurea. 1.61. Sí, 1.618, sí. Este es el número de oro, la proporción áurea. Los propios griegos, para poder dibujar un pentágono o una estrella de 5 puntas, tuvieron que definir esta proporción áurea, y por ello Euclides lo definió con tanta precisión, con esta línea que dividió en 2 partes. La secuencia de Fibonacci no es solo un fenómeno matemático curioso con el que sorprender a sus amistades. La relación entre números que establece se encuentra a nuestro alrededor de manera natural. En un problema de cría de conejos, por ejemplo. Si se encierra una pareja en un lugar aislado, sabiendo que cada mes tendrán una pareja de descendientes que tardarán otro mes en poder procrear. El primer mes tendremos una pareja, el segundo mes 2, el tercero 3, el cuarto 5 y el quinto 8. Y así, sucesivamente. En la disposición ramificada de flores y árboles encontraremos también esta secuencia. También en los puntos de un tallo en que se insertan hojas y ramas. Pero la relación entre la botánica y Fibonacci no se queda ahí. La mayoría de flores poseen 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 u 89 pétalos. Extraño, ¿verdad? Y es que en la mayoría de especies vegetales, la cantidad de hojas necesarias para dar un giro completo al tallo sigue números de Fibonacci. Puede darse con 2 hojas y un único giro sobre el tronco, o con 3 hojas. También con 5 hojas y 2 vueltas completas al tronco, o con 8 hojas y 3 vueltas, e incluso con más. Todos números de Fibonacci. Lo mismo ocurre en la semilla de muchas plantas. El ángulo que separa a cada uno de los brotes consecutivos que surgen de ella es el resultado de la división de un círculo completo, 360 grados entre phi. De esta manera, la planta se asegura que a medida que el tallo crece, las ramas no crecerán una sobre la otra, sino que cada una alcanza una disposición diferente, aprovechándose mejor la luz del sol. En el corazón de muchas flores, como las margaritas o los girasoles, también podemos ver, si nos fijamos con atención, espirales cuyo número, en ambos sentidos, se corresponde con números de Fibonacci correlativos. Naturalmente, las espirales son de tipo logarítmico. Con esta disposición se consigue aprovechar el espacio horizontal más eficientemente. Y es que este tipo de espiral, surgida también del mundo de Phi, es muy frecuente en la naturaleza, desde los microorganismos más diminutos hasta las galaxias más lejanas. Moluscos, conchas, cuernos de carneros y colmillos de elefantes, huracanes, remolinos y fósiles se configuran así.
Incluso el vuelo de los halcones sigue su silueta, ya que asegura un mismo ángulo de visión mientras el pájaro se acerca a la presa. Sin embargo, aquí no acaban las coincidencias. En los últimos años se ha descubierto un nuevo tipo de cristales, formados por figuras tridimensionales que también mantienen la proporción divina en su geometría, dando lugar de nuevo a un empaquetamiento muy estable en el espacio. Y por último, un nuevo descubrimiento que todavía está por resolver. Y es que un agujero negro pasa de calentarse a enfriarse cuando el cuadrado de su masa dividido entre el cuadrado de la velocidad con que rota dan como resultado phi. ¿Casualidad o motivo oculto? De momento, resulta un misterio. Hay una idea o fantasía sorprendente. Es la serie de Fibonacci. 1, 2, 3, 5, 8 y así. Bueno, como sea, añadiendo los últimos dos se consigue siempre alargar la serie. Es fantástico, es increíble. Has explicado la historia de cómo intentó explicarlo y cómo Fibonacci llegó a la serie observando conejos. ¿Y por qué no nos lo cuentas? Pues bien, Fibonacci vivió en el siglo XIII. Fue una persona muy interesante, posiblemente el principal matemático de su época en Europa. Cabe recordar que por aquel entonces en Europa se utilizaban todavía los números romanos, aunque los hindúes y los árabes ya utilizaban los números indoarábigos. Y de hecho adoptó como misión introducir los números indoarábigos en Europa, porque calcular con números romanos no era una tarea sencilla. Y escribió un libro llamado Liber Abaci, en el que se solucionaban muchos problemas. Uno de ellos es el problema sobre los conejos que mencionas. Que si encierras una pareja de conejos, al cabo de un mes tendrán un conejo que a partir del mes siguiente también tendrá nuevas crías de conejo cada mes. Y quería saber cuántos conejos había al año, por decirlo así. Y así se obtiene la secuencia de 1, 1, 2, 3, 5, etc., en la que cada número, empezando por el tercero, equivale a la suma de los dos números anteriores. Bueno, esto por sí mismo hubiera sido tan solo una curiosidad sorprendente si no fuera porque esta misma secuencia Se aplica... aparece en muchos lugares. ¿Cómo? ¿Cómo cuáles? Como la disposición de las hojas de las plantas, por ejemplo, ¿sabes? Se puede ver en las hojas de las plantas o en los girasoles. En los girasoles, en la cabeza del girasol, se ven espirales en una dirección u otra. Y si las contáramos, veríamos que siempre son dos números de Fibonacci, en una dirección y en la otra. O en los pétalos de la margarita, por Sí, ejemplo. en efecto. Los he contado yo mismo, ¿eh? En mi jardín recogí una margarita. Lo más interesante es que si partimos de la secuencia de Fibonacci y avanzamos lo suficiente en la secuencia, la razón de dos números adyacentes, cualesquiera, se acerca más, y más a la proporción áurea. Así que la secuencia de Fibonacci es la proporción áurea, pero disfrazada. Es increíble. Esto es lo que la hace tan fascinante, que esta frecuencia y la proporción áurea aparecen en muchísimos fenómenos reales, ya sean naturales o realizados por el hombre. Sin embargo, quiero resaltar que no hay nada especialmente misterioso en todo esto. No hay magia. No, en este número no. Es decir, hay que dejar a un lado la mitología. En realidad surgen de las propiedades de los sistemas que estudiamos, que o bien presentan una simetría pentámera, por lo que siempre tienen la sección áurea, o bien es una necesidad. Por ejemplo, en el caso de la planta, las hojas están dispuestas de este modo porque si estuvieran, pongamos, formando 90 grados, al acabar un giro, las próximas hojas se solaparían con las anteriores. Y esto no es bueno para la planta, porque las hojas necesitan luz y lluvia. Así que hay que encontrar el ángulo que aproveche el espacio con más eficacia.
Y resulta que este ángulo está relacionado con la proporción áurea, porque así es como matemáticamente se puede. Tiene que ser así, oye. Sí, no es que las plantas sepan matemáticas, solo que, ¿sabes? Necesitan sobre... ¿Y qué es lo que encontró Dalí en esta proporción áurea para incluir ese dodecaedro en su famoso cuadro de la Sagrada Cena? El sacramento de la Última Cena, sí. De hecho, en este cuadro Dalí incluyó la proporción áurea dos veces. En primer lugar, si miramos la proporción de la longitud del cuadro con respecto a la altura, equivale a la proporción áurea. Además, pintó este gran dodecaedro suspendido sobre la mesa porque el dodecaedro, para Platón, representaba todo el universo. Y resulta que el dodecaedro está estrechamente relacionado con este número, 1,618. Si queremos calcular el volumen de un dodecaedro cuya longitud sea de, digamos, 1 centímetro, podemos expresarlo con la proporción áurea perfectamente. También. Sí. En la cabeza de Dalí, el dodecaedro, el símbolo de una de sus obsesiones matemáticas. Detrás de esta excentricidad se esconde un mensaje matemático. Realmente entiendo que lo que nos quería dejar claro y manifiesto es que él entendía que el universo se estaba representando en la pintura mediante un dodecaedro de manera habitual y sistemática, y en el dodecaedro estaba implícita la divina proporción, el número de oro. Dalí abandona el surrealismo en los años 40. Crea un nuevo estilo, el misticismo nuclear, en el que unirá religión y ciencia. Las matemáticas tendrán un importante papel en su nueva etapa. Creo en Dios, pero no tengo la fe. Por las matemáticas y por las ciencias particulares, sé que es indiscutible que Dios tiene que existir, pero no me lo... Parte de esa fe se la darán las proporciones divinas del número de oro, Phi. El número Phi es realmente sorprendente. No sabemos la razón por la cual todos los seres vivos crecemos con este sistema de proporciones. Esa singularidad que hace que no sepamos realmente qué es, pero que realmente está en todas partes, sigue teniendo ese carácter místico divino. De ahí que aparezca como divina proporción. Y probablemente por eso Dalí hace esta afirmación. Por eso yo ahora, que voy siempre a contrapelo de mi época, estoy buscando el arquetipo vitruniano, que después lo pasó a Lucas Pacioli, de la Divina Proporción. La obra de Pacioli, el autor renacentista que escribió el Tratado de la Divina Proporción, le apasiona, pero quien realmente le enseña a aplicar el número de oro es un matemático rumano, Matila Žižka. Salvador Dalí conoce en Estados Unidos, en una de sus estancias en los años 40 del siglo XX, conoce a un matemático rumano llamado Matila Žižka. Además de matemático, era filósofo, y este personaje fue el que retomó la obra que se había perdido a lo largo de la historia de Luca Pacioli sobre la Divina Proporción. En Estados Unidos pintará el primer cuadro en el que aplica la Divina Proporción. Utilizará la división en rectángulos áureos y trazará la espiral de Durero. Así surge la semitaza volante con anexo inexplicable de 5 metros de longitud. El matemático Žižka le enseña más formas para representar el número de oro. Una de ellas es la estrella pentagonal, el símbolo de los pitagóricos, una figura geométrica en la que el número de oro tiene gran presencia. Por ejemplo, la relación entre la diagonal del pentágono y su lado es el número de oro. Los segmentos AB y BC dan también el número de oro. Entre BD y DE también existe la divina proporción. El cálculo puede ser infinito. Así pues, la figura más divina es la que Dalí escoge para representar a su propia divinidad, Agala.
En la parte inferior del cuadro, Dalí deja constancia de su intención anotando los cálculos de phi. Cuando Dalí vuelve a Portgigat, la relación con Jica continuará por carta. El matemático rumano le explica los detalles de un poliedro platónico, el dodecaedro, que Dalí utiliza para una de sus obras místicas más importantes, la Santa Cena. Pinta un dodecaedro formado por 12 pentágonos áureos. En el centro, inscribe el cuerpo de Cristo. Además, los apóstoles están dispuestos utilizando esta proporción. Pero el número de oro no tan solo impregna sus cuadros, también se esconde en algunas de sus insólitas declaraciones. Había una especie de conferencia de prensa y preguntaron a Cocteau, si se hubiera quemado el Museo del Prado, ¿qué hubiera salvado usted? Y dijo, mirándome a mí, quieren decir eso, Dalí no puede hacer mejor, pues yo me hubiera salvado el fuego. Y entonces yo, como que soy un poco teatral, hice ver que reflexionaba un poco, que ya lo tenía pensado, y dije, pues Dalí se llevaría nada menos que el aire, y específicamente el aire contenido en las meninas de Velázquez, que es el aire de mejor calidad que existe. ¿Cómo consigue el movimiento de ese aire en esa estancia? Pues lo hace apoyándose en el desarrollo de una espiral áurea, la espiral de Durero, que entra por la ventana y acaba en la paleta y el pincel de Velázquez. En algunas de sus originales apariciones, utiliza animales y vegetales que también contienen el número de oro. En cuanto al erizo, si nosotros le quitamos todas las púas que le protegen, ¿no?, y que forman parte de él, queda a la luz una estructura pentagonal muy clara en cuanto al crecimiento de este animal. En esta disparatada aparición también se encuentra el número de oro. Si dividimos la altura de la alcachofa entre su anchura de una sección de este fruto, aparece un número que está comprendido entre el número de oro y su raíz cuadrada. Pero también lo podemos ver observando la disposición de las distintas hojas. El Dalí showman, el Dalí pintor, el Dalí divino. Todos los Dalís que conocemos aplican de un modo u otro las proporciones del número de oro. Adiós. Adiós, muchachos. Dices de las galaxias, de las leyes que rigen las espirales en las galaxias. Muchas galaxias tienen formas espirales. Por ejemplo, detrás de ti puedes ver la galaxia M51 con esta forma. Muchas galaxias, incluida la nuestra, la Vía Láctea, tienen forma espiral. Esta espiral recibe el nombre de espiral logarítmica, puesto que tiene la propiedad de que en movimiento crece de un modo concreto. Como una monita. Sí. Se observa, por ejemplo, en el Nautilus Pompilius. Y en muchas cosas más se observa este tipo de forma. Es precioso. Es realmente bonito. Hubo un matemático famoso, Bernoulli, que escribió un libro sobre esta espiral tan hermosa. Resulta que este tipo de espirales, no todas, pero las espirales logarítmicas sí, están relacionadas con la proporción áurea, en el sentido de que si tomamos un rectángulo, cualquier rectángulo, bueno, perdona, no cualquier rectángulo, uno cuya longitud con respecto a la anchura sea la proporción áurea, y si cortamos un cuadrado, obtenemos un rectángulo más pequeño que también incluye la proporción áurea. Si volvemos a cortar otro cuadrado, otro más pequeño, sigue siendo un rectángulo áureo. Si conectamos los puntos de corte, obtenemos una espiral logarítmica. Ya lo veo, fantástico. Sabes, colecciono algunos fósiles y tengo una monita que es exactamente como tú estás diciendo. A medida que evolucionan, crecen, las líneas son hermosísimas. Bueno, parece que ocurre algo muy parecido con la música también. De hecho, al parecer, Pitágoras, según cuenta la historia, estaba caminando por la calle y oyó un ruido en un taller, entró
Y bueno, y allí empezó lo que sería el principio de la armonía. Incluso en la actualidad, cuando hablo con músicos, a menudo les formulo la siguiente pregunta. Les digo, oye, ¿cómo puede ser que esto suene bien y en cambio esto otro suene tan horrible? Es decir, ¿por qué suenan bien las cosas? ¿Tiene algo que ver también con la proporción áurea? Que algo suene bien o mal no está directamente relacionado con la proporción áurea. Es decir, lo que al parecer descubrió Pitágoras fue que, a partir de frecuencias con proporciones de números simples, como por ejemplo del 2 al 3 y del 1 al 4, obteníamos sonidos consonantes, que nos sonaban bien. Mientras que las frecuencias que no estaban en proporciones de números simples nos sonaban disonantes. Sin embargo, se ha sugerido que algunos compositores utilizaron la proporción áurea en su música. Por ejemplo, se ha dicho que Bartók compuso sus obras de tal modo que si contamos los compases desde, pongamos, el inicio de la pieza y un momento en el que se produce un cambio, y luego hasta el final, el número de compases responde a la proporción áurea. Creo que los indicios sobre Bartók no son muy convincentes. Me parecen más convincentes las pruebas sobre Debussy. Sí, por lo visto Debussy sí lo hizo. Debussy conocía a un grupo de pintores llamados Les Navires, y ellos conocían la sección áurea y hablaban a menudo del tema. Así que él posiblemente habló de ello. Y también escribió una vez una carta a su editor y le dijo: en la obra que te he mandado falta el número de oro, así que tal vez lo utilizara en su música. La pieza que acaban de escuchar ha sido compuesta basándose en la proporción áurea. Orden, equilibrio, naturalidad. Así define Daniel Figels la sensación que produce escuchar una composición creada según esta proporción. La pieza que he titulado Entropía se divide en dos partes, una que le he titulado Orden y otra Desorden. Y en la de Orden, para encontrar esta idea, he querido utilizar la proporción áurea para situar el clímax de la parte. Este clímax se produce a partir de una crescendo de intensidad y de rítmica, como se puede observar. El clímax siempre es la parte más intensa, más consciente de la obra, y por eso los compositores acostumbran a saber exactamente dónde la ponen. Se podía poner en la mitad, se podía poner en un tercio. En este caso yo lo he puesto en la proporción áurea porque creo que da a la sensación total, al haber terminado la obra, una sensación de naturalidad. Eso ya los compositores desde antiguo lo utilizaban para situar el punto culminante intuitivamente, ya no lo hacían conscientemente. No solo el clímax está situado en un momento determinado. Cada elemento importante de la pieza está en proporción áurea respecto al resto de elementos. Y del mismo modo en que se crea un fractal, se va construyendo la pieza. Todos estos elementos contribuyen a crear una sensación de naturalidad. ¿Pero por qué? El por qué no es
consciente, o sea, ¿por qué no nos podemos hacer nosotros la pregunta? Porque no es racional. Entonces, como es una cosa visceral, sentimental, no tiene respuesta, ¿no? En la pieza titulada Desorden, las notas se ordenan de forma subjetiva, no siguen las leyes de la proporción áurea. El resultado final depende más del intérprete que de las matemáticas. Si el orden nos parecía previsible, ahora el desorden nos mantiene en tensión. La sensación que provoca la primera pieza es una sensación de naturalidad, de inconsciencia, de que la música fluye interiormente sin tener que pensarla. En la segunda, por el contrario, él necesita una escucha mucho más consciente. En realidad yo manipulo al oyente de forma que debe mirarme, debe escucharme. O sea que si los números se pueden utilizar para expresar algo tan maravilloso y sofisticado como la armonía de la música, parecería lógico entonces que los números pudieran utilizarse para expresar las leyes físicas, las leyes naturales. Esto es lo que decía Pitágoras, fue el primero en decirlo. Según él, todo es número. Y de hecho utilizamos las matemáticas. Trabajo con el telescopio espacial Hubble. Soy un teórico que intenta explicar el universo. Y utilizamos las matemáticas para explicar el universo. Nos valemos de fórmulas matemáticas. En cierto modo, esto ha sido un misterio que muchos se han planteado a lo largo de los siglos. Desde Galileo a Eugene Wigner, todos se preguntaban, ¿por qué tienen tanta fuerza las matemáticas que, si queremos explicar el universo, si queremos explicar la bolsa, la sociología, la música, utilizamos para ello las matemáticas? Es una pregunta muy complicada. La siguiente pregunta entonces sería, ¿qué pasa con la posibilidad de que el total de estas matemáticas no sea más que una invención humana, algo que solo surge de nuestra cabeza? O bien se trata de algo permanente, que existe ahí fuera. Es decir, ¿hemos inventado las matemáticas o las hemos descubierto? Pues bien, Galileo pensaba que las habíamos descubierto. Galileo creía que las matemáticas constituían el lenguaje del universo y que únicamente las descubríamos en el universo. Eso creía. E incluso hoy hay algunos físicos que conozco que siguen pensando que es un descubrimiento. Es un poco como cuando Michelangelo sugirió en algún momento que tal vez sus esculturas ya estaban allá, que él las descubría al retirar la piedra. Por otro lado, hay quien piensa que las matemáticas son íntegramente una invención de la mente humana.
y que no existe fuera del cerebro humano. Pero entonces la pregunta es, muy bien, ¿y por qué funcionan tan bien? Bueno, esta gente te diría que funcionan bien porque lo que sucede es que los matemáticos inventan teorías matemáticas. Y los físicos, por así decirlo, escogen entre dichas teorías las que funcionan y las mejoran continuamente. Así que es algo parecido a una selección natural de ideas en lugar de especies, ¿entiendes? Sí. Tal vez esa sea la respuesta, pero yo creo que la respuesta se inscribe en algún punto entre estos dos extremos. Algo en medio, ¿no? Sí, yo creo que hemos inventado las matemáticas, pero creo que hemos inventado un tipo específico de matemáticas que encaja con nuestra percepción del universo. Es decir, se nos da bien ver líneas rectas, bordes, cubos, exacto, sí. Creo que es lo que condujo a Euclides a inventar los axiomas específicos de la geometría que inventó. Si hubiéramos tenido, por ejemplo, visión infrarroja, y todo se nos apareciera algo borroso, tal vez habríamos inventado un tipo distinto de matemáticas, porque hoy en día sabemos que el conjunto de axiomas de Euclides no es el único conjunto posible. Se puede inventar una geometría riemanniana, una geometría lobachevskiana, otros tipos de geometría. ¿Por qué inventó Euclides este tipo específico? Creo que tiene que ver con el modo en el que percibimos la naturaleza. Claro, así que cuando trabajas con el telescopio Hubble, observando el universo, si quisieras decirle a alguien en el otro extremo del universo quién eres y qué haces, tal vez sería útil mandarle el número 1.6, la proporción áurea, ¿no? Tal vez bastaría enviarles la proporción áurea 1.6. Pudiera ser, pero no está muy claro que funcionara. Si resulta que otras civilizaciones inteligentes, en caso de existir, han logrado llegar al mismo tipo de matemáticas que tenemos nosotros, con el mismo tipo de axiomas geométricos, lo cual no es imposible, pues si también viven en un planeta de baja gravedad como nosotros, tal vez lo hayan hecho. Bueno, pues entonces si les mandamos unos 618, tal vez puedan reconocerlo como la proporción áurea, pero quizá no. Quizá han llegado a unas matemáticas muy distintas. Me parece que no lo entenderían, seguramente tengan otra concepción muy distinta del universo, ¿no? Con la aparición de la fotografía y el cine hace más de 100 años, el hombre por primera vez en su historia puede capturar la realidad tal como es. Cuando los hermanos Lumière filmaron estos planos, estaban también encuadrando la escena, tratando de guardar unas proporciones estéticas. El cine y la fotografía están íntimamente relacionadas con las proporciones. Las fotografías que hacemos están enmarcadas en un rectángulo de proporciones precisas. La pantalla de nuestro televisor y la proyección en una sala de cine tienen unas dimensiones que no son fruto de la casualidad. ¿Pero tendrán alguna relación con la proporción áurea? El formato fotográfico que conocemos se lo debemos a Oscar Barnack, que lo eligió para fabricar la primera cámara de 35 milímetros, la Leica. El negativo de proporción 3:2 o 24:36 nos ha acompañado desde entonces y tal vez su similitud con la razón áurea sea algo más que una casualidad. La relación 1:5:1 de la foto de 35 milímetros está muy cerca del 1:62 de la proporción divina. Henri Cartier-Bresson, uno de los más importantes fotógrafos del siglo XX, nunca retocó sus fotografías. Estas siempre se presentaban tal y como salían de su Leica, en el formato 3:2.
Su formación como pintor fue decisiva a la hora de encuadrar y componer sus imágenes, centrándose en una geometría concreta, la que da el negativo de 35 milímetros. Y así podemos encontrar la proporción áurea en varias de sus instantáneas. Lo sorprendente es que Cartier-Bresson no las creaba como lo hace un pintor, sino que debía encontrarlas en la impredecible vida diaria. El cine surgió del mismo negativo de 35 milímetros, pero cada fotograma era la mitad que en fotografía. Así surgió el formato 1:33:1 o 4/3 en las proyecciones del primer cine y de la mayoría de televisores. Pero con el tiempo, poco a poco, las pantallas de cine se han ido ensanchando. Y en cierta manera es lógico, ya que la situación de nuestros ojos en un plano horizontal hace que tendamos a una visión panorámica de las cosas. Formatos superpanorámicos como el CinemaScope nacieron para resaltar la espectacularidad de las escenas en las grandes salas de cine. Y en los últimos años se ha ido imponiendo el 1:85:1 bajo la influencia de la Academia de Hollywood. Sin embargo, el formato cinematográfico que más se acerca a la razón áurea es el 1:66:1, muy utilizado en el cine europeo de las últimas décadas. La tendencia a crear pantallas panorámicas llegó también a la televisión. Así nació el 16:9 como una fusión del CinemaScope y la antigua pantalla de 4/3. De hecho, si superponemos ambos formatos, vemos que el 16:9 encaja como un paso intermedio entre la pantalla cuadrada y la superpanorámica. El 16:9 sería en el mundo de la televisión el más cercano a la razón áurea. Es un formato de proporciones armoniosas que facilita la emisión de películas en formato panorámico. En redes lo utilizamos recortando la imagen con dos franjas. El 16:9 es un formato de futuro que se consolidará definitivamente con la llegada de la televisión de alta definición. Tú dices que la mente del hombre primitivo, nuestros antepasados, probablemente su cerebro funcionaba por contrastes. Veían un lobo, uno solo, y esto lo distinguían muy bien de una manada de lobos. Establecían un contraste entre uno y una manada. Solo mucho más tarde empezaron a emprender, a imaginar las similitudes. Exacto. Dos brazos, dos piernas. Eso mismo. Es casi seguro que fue así. Al principio se trataba de pura supervivencia. Querían saber, ¿estoy viendo un león aquí o 10 leones, muchos leones? Bueno, 10 no utilizaban el 10. Uno o muchos leones. Querían establecer este contraste. Pero con el tiempo empezaron a entender que tanto si hablamos de dos manos, de dos estrellas, de dos lobos, de dos cosas cualesquiera, en realidad todos son manifestaciones de lo mismo, del número 2. Fue necesario un cerebro mucho más avanzado para entender que todas estas cosas distintas eran en realidad el número 2. Y el 2 fue fácil relativamente, porque miraban al resto de personas y también tenían dos manos, dos senos, dos ojos. Así que es probable que lo primero que aprendieran fuera 1, 2 y luego muchos. Claro, antes de pasar al 3. Exacto, al 4, etc. Hay un neurocientífico que abordó la prehistoria del cerebro, que la estudió y afirmó algo muy parecido a lo que estás comentando, desde otra óptica. Dijo que se tardó muchísimo tiempo, no solo años, sino millones de años, tal vez, en que la gente alcanzara esa capacidad metafórica. Exacto. La capacidad de juntar una cosa con otra.
Tal cual, tal cual. Sí, es exactamente lo mismo. Es lo que quiero decir. Entender que dos manos o dos perros representan ambos al número 2. Eso es. Has mencionado el 10 hace unos segundos. Sabes que para nosotros, y estoy seguro de que al público le ocurre lo mismo, resulta inconcebible que no todo el mundo haya utilizado el 10 como base. Nosotros decimos que 10 unos son 10. 10 dieces, 100. Claro. Pero muchas civilizaciones han funcionado de un modo muy distinto, ¿no? Ciertamente. Nosotros utilizamos el 10 porque tenemos 10 dedos, es algo obvio. Cuando la gente empezó a querer contar, lo hicieron con los dedos de las manos, pero también había quien utilizaba los dedos de los pies, por lo que usaban el 20. En francés 80 se dice 80, es decir, 4 20, y en Europa occidental el 20 se usaba bastante. Hubo otras civilizaciones que tomaban como base el 5. Los antiguos babilonios utilizaban el 60. El 60 resulta algo desconcertante, pero seguimos usándolo. Por ejemplo, en los 60 minutos que forman la hora. Seguimos utilizando el 60 para medir ángulos, los ángulos de un círculo. ¿Cómo llegaron al 60? El 60 es muy raro, si nos paramos a pensarlo. La respuesta que más me convence es que fue una mezcla de dos civilizaciones. Una que tal vez utilizaba el 5 y la otra el 12. Los que utilizaban el 12 lo hacían porque contaban así. Consideraban que cada dedo tenía 3 partes y lo contaban de este modo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Así que una civilización utilizaba el 12, la otra el 5, y al combinarse llegaron al 60. 12 por 5 equivale a 60.